Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Hernán Santana, hoy me hace mucha ilusión este podcast, hoy nos acompaña el último entrenador canario que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Manuel Rodríguez. Buenas tardes ya, hasta ahora ya, Muy buenas tardes. te hice esperar un poco, pero bueno, Nada, no se disculpa. preocupe. Muy agradecido, además de que me hayas invitado. A ti por venir. ¿Cómo estás? Primero que nada. Bien, bien, estamos ahí, como bien sabes, ¿no? Ahora mismo en otras parcelas, ¿no? Después de haber estado pues, las últimas 5 temporadas en Las Palmas Athletic, ¿no? Fue el último capítulo. Pero el último capítulo no de entrenador, el último capítulo que he entrenado. Sí, eso lo vamos a dejar claro, Juan Manuel no está retirado. Para nada, Para todo lo nada. contrario. Yo Es más, tiene el teléfono en sonido y todo, por si acaso. nací siendo entrenador y voy a morir siendo entrenador. Qué bueno. Pues a ver si te vemos pronto otra vez en Bueno, los banquillos. bueno, siempre hay situaciones, cosas, pero tienes que saber, ¿sabes lo que es bueno de un entrenador? No importa qué categoría en la que estés, importa donde tú vayas a ser feliz, a trabajar y que te dejen. Esa es la historia del entrenador. Lo demás es un poco, yo que he vivido tanto a nivel profesional como no profesional, entiendo que lo mejor es ser feliz tú. Y eso no es fácil siendo entrenador. Eso, eso no es fácil. Juan Manuel, pues vamos a darle para atrás Ujú. al tiempo. ¿Cómo empezaste? Imagino que antes de entrenador querías ser futbolista o Juan Manuel lo tenía claro de niño que iba a ser entrenador. Mira, yo la verdad es que empecé jugando en el Alevín Minerva, Infantil Arenales, Juvenil La Salle, y el último momento, pues estuve en el San Antonio con la ficha hecha y demás, pero me vino el cuartel encima y me fui al cuartel, ¿no? Bien es cierto que yo cuando era jugador juvenil, ¿no? Ya entrenaba a lo que era el infantil, antes no existía cadete, a lo que era el infantil Arenales, ¿no? Entonces ya ahí ya tú tenías la situación, la convicción, el pensamiento de querer decir, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo siento. Sí, una vocación que no todo niño tiene. Yo cuando era juvenil yo quería ser futbolista, no quería ser futbolista y entrenar al infantil. Bueno, tampoco es que yo fuera muy bueno como futbolista, Vale, o sea la cosa. que bueno, Fuiste inteligente, fuiste pero listo. dentro de eso tú dices, bueno, pues tienes varias parcelas, ¿no? A partir de ahí, pues tú indicas o haces, ¿no? Lo mejor para ti. Y entonces sí, como bien te dije, me fui al cuartel. Regreso del cuartel y estoy entrenando. En aquel entonces me ofrecen el Infantil Raxa, de allá de la isleta. Estaba el Juventud Canaria, Infantil Raxa, todos estos equipos, ¿no? Y les voy a echar una mano allí. Pero curiosamente, en un momento determinante me llama Armando Romero, que estaba con la selección infantil de Las Palmas, ¿no? Y me dice que vaya a López Oca, que quiere hablar conmigo. Yo no conocía a Armando Romero de nada, ni él a mí tampoco. Bueno, él a mí creo que es Si te llamó es sí, porque sí. Porque además yo, estando allí, veo un montón de gente, un montón de jugadores y un montón de técnicos, ¿no? Y le pregunto, sí, ¿qué desea y tal? Dice, es que quiero que venga conmigo aquí. Claro, yo al ver toda la gente que había, digo, pero sí, hay un montón de gente y tal. Dice, usted no se preocupe, yo le quiero a usted. Me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque no sé. y tú eras joven ahí, ¿no? Sí, sí, muy joven. Y tenía la recomendación de alguien o de algo, ¿no? De algunas personas, ¿no? Que bueno, que yo podía serle útil. Pues a la semana siguiente me nombra segundo entrenador de la selección infantil de Las Palmas. Que curiosamente, ¿no? Terminamos siendo campeones de España en un partido en Mallorca con un gol de Tito, un chaval que jugaba de central en el Telde. Y, y no sabes quién era el árbitro. Enrique Negreira. Wow, Negreira. Fu. Fíjate. Y en Mallorca. Y se ganó 0-1 y vinimos como campeones de España. Entonces Armando ficha en el Santa Brígida regional, que estaba en preferente. Y yo firmo en el Juvenil Santa Brígida,
que estaba también, digamos, en la preferente juvenil. A él lo cesan faltando, pues no sé, un par de meses, ¿no? A lo cual yo le digo, pues yo también me voy. Y me dice, no, 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 no. Tú termina. Fue curioso. Dice, tú termina el trabajo que estás haciendo. Después decide. Bueno, pues cumplí con lo que él dijo, ascendió el juvenil por primera vez a la Liga Nacional Juvenil y que yo sepa, no recuerdo que haya vuelto. Y, y nada, entonces ya después sigo por otro camino y yo también, que empezamos a caminar, ¿no? Quiero recordar que estuve en el Unión Risco, regional. Estuve, bueno, me llaman artesano. Yo soy artesanista, entre otras cosas. Eh, Artesano, qué equipo, ¿eh? sí, sí, sí. Allá donde cualquiera que pase por aquí, ya que tenga de 40 y algo para arriba, todos jugaron en el Artesano. Sí, sí, sí. Pero es cuna de jugadores y de entrenadores, ¿eh? Entonces, nada, me llaman de allí. Estoy 4 años en el Juvenil Nacional y 2 paso al Tercera División, que en uno de los años pues fui el más joven de la categoría estando ahí, ¿no? Y sigues haciendo tus cosillas y tal, para luego ir a vecindario. Bueno, escuché a Pacuco decir que me había recomendado y tal. Yo no digo que no. Ciertamente sí, habló con el presidente para recomendar. No en vano, yo venía ya de 2 años de tercera división, 4 en el otro lado, en fin. O sea que bueno, que le agradezco su recomendación, pero ya yo Sí, pero que ya venías trabajando detrás, no ya venías con un venía, ¿sabes? bagaje. No es una persona que cogieron de un sitio y lo pusieron allí, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y para aclarar, Pacuco te recomienda porque ya tú habías coincidido con Pacuco años atrás o porque simplemente sabía de Quiero recordar, no quiero equivocarme, que en el Juvenil Unión Deportiva Las Palmas ahí donde coinciden ustedes. coincidimos porque yo estoy en ese juvenil y él está en Las Palmas Atleti. Ese juvenil le decían, En la 89-90. le decían sub-19, porque evidentemente podían jugar 4 jugadores sub-19, ¿no? Es el año que estoy en Las Palmas Es el año que Pacuco y tú coinciden, por aunque primera sea vez, por por primera vez. primera vez, sí. Bueno, en el artesano no recuerdo yo porque él hablaba del infantil, bueno, hay que corregir, era tercera división, ¿no? Mm. Pero no recuerdo si él estuvo cuando yo estuve en juveniles, la verdad que tendría que Vale. mirarlo. Bueno, pero eso, que ya tú venías también con años atrás en tercera división. Mm. Muchos años, sí. ¿Y qué tal en el vecindario? Bien, fue curioso. Bueno, ahí hay una anécdota un poco, porque cuando yo voy, bueno, es curioso que a mí siempre me suelen llamar para sacar al equipo de zonas complicadas. Y esa era una de ellas, ¿no? Entonces, yo tenía un factor ahí un poco complicado, porque cuando yo voy a vecindario, estoy haciendo curso de entrenador, ¿no? Y el profesor era el que habían cesado en el vecindario. Entonces todo tiene su situación. Imagínate tú yendo a clase, ¿no? Que el profesor lo cesan porque no ganaba y llegas tú, ¿no? Y estás sacando al equipo ganando, ¿no? O sea, son complicaciones. A veces el mundo del fútbol te da una serie de situaciones un poquito rocambolescas, ¿no? Y esta fue una de ellas, sí. Y luego sigues carrera. Yo tengo aquí, te digo, hay infinidad de equipos. Luego, después de ese año en vecindario, vas a Arguineguín. Todo esto en tercera división. Arguineguín. Luego vuelves a vecindario, otras 2 temporadas. Y en la 95-96 se te da la oportunidad de Las Palmas Atlético. No, no. Bueno, Bueno, explícalo tú mejor, claro, porque es porque 95-96. Es que tienes razón, pero te quedas corto. Era segundo entrenador de Las Palmas en la 95-96. Y vale, entonces, al mismo tiempo, entrenaba a Las Palmas Athletic. Hacía las dos cosas. Fíjate que digo que entrenaba 4 sesiones diarias en pretemporada, por ejemplo, ¿no? dormías en el estadio insular, ¿no? Bueno, más o menos. Dormías. Bonito y bendito estadio, porque la verdad que ese O estadio. sea que aquí
en esto que tú trajiste, que la verdad que está muy bien porque es una pasada la cantidad de años que llevas entrenando. em, en la 95-96 eras el segundo entrenador de Las Palmas Así es. y Y entrenador entrenador de de Las Las Palmas Palmas Athletic. Athletic. Los dos equipos se meten en liguilla, el primer equipo y el filial. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo se te dio esa oportunidad? Porque imagino yo que como club Las Palmas diría, oye, Juan Manuel, ¿te queremos para esto o te queremos para esto otro? Pero no, te queremos No, sí, para... sí, bueno, porque me trajeron como segundo entrenador. Pero después no sé qué dificultad encontraron que dice, ¿por qué no haces también esto? Y así. Pero desde principio de temporada, ¿o fue que el entrenador de Las Palmas Atlético lo estaba No, haciendo no, mal no, de principio de de temporada. principio? Sí, sí. Además, no vinimos del mismo sitio. Creo que Pacuco venía del Mensajero Mm. y yo no sé si vendría de él. Pues Mm, sí, vecindario. Fueron años de vecindario. Aquí pone vecindario, vecindario. Y luego la 95-96, pues alternando Las Pues, Palmas Atlético con un segundo pues entrenador. ahí estuvimos, ¿no? Y bueno, que fue cuando el ascenso de Las Palmas, que bueno, que luego se dan, vamos a ver, hubo momentos en que la directiva que estaba, antes de jugar la liguilla, no nos querían, nos querían quitar de en medio, ¿no? De hecho, tenían hablado a un entrenador, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Yo no lo sé. Pues sí, tenían hablado a un entrenador, estando en Madrid además, y jugamos liguilla. O sea, Eh, estamos hablando de que Las Palmas clasifica para la liguilla de ascenso y ahí no les querían. Antes de jugar la liguilla ya querían quitarnos, ¿no? Y posteriormente, jugando la liguilla, quisieron hacer lo mismo. Cuando se dice que yo tuve un problema, yo no tuve ningún problema, y mucho menos con el presidente, al contrario. Él habló conmigo de otra materia, que era de unos jugadores para ir a Alicante, ¿no? Pasa que no me gusta hablar de personas que no están ahora mismo con nosotros, ¿no? Pero la realidad es que termina el año y realmente pues fueron otra vez a buscar otro entrenador. Estamos hablando del año del ascenso. Sí, sí, a buscar otro entrenador, ¿no? Bueno, por circunstancias que la sabe el propio Pacucu, él permanece. Y él sabe por qué permaneció, o sea que tengo que decir que en aquel entonces pues se hizo bien el trabajo, se llegó, se consiguió los objetivos, pero el fútbol tiene una serie de condicionantes que muchas veces no se entiende. Y en ese año, si bien el aficionado estaba contento, ¿no? La junta directiva, pues no, quería. Además, entraba una junta directiva nueva, gerencia deportiva, creo que se llamaba en aquel entonces. Y optaban por otra situación. No en vano, en el quinto partido, pues quitaron al entrenador. Mm. Y cómo, por seguir un poco, pero por aclarar, yo no estaba ni pensado en esa época, o bueno, era muy pequeño. Pacuco pasó por aquí y ahora pasas tú por aquí. Uno sí, uno fue entrenador y tú no, no seguiste esa Ujú. temporada de regreso a segunda división. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te tocó hacer? Imagino que de ahí fuiste Alguno, a... alguno pensaba que la artimaña que emplearon, que era la de quitarme a mí, haría que Pacuco no firmara. Esa fue la clave, no fue otra. Se encontraron con otra situación. O sea, que estamos hablando de que realmente la gerencia deportiva que entró nueva, o sea, no les quería ninguno. Tenían su entrenador. Mm. Es como el Madrid que dejan campeón con un entrenador y lo quitan. Pero bueno, es que el fútbol tiene muchos condicionantes de este tipo, ¿no? Sí, sí. No es el primero que es campeón y no. Esa gerencia que entró, que no sé ni quién son, ni me importa, parece ser que Las Palmas le importaba bien poco, porque al final un proyecto después de 4 años, creo, intentando subir a segunda división, Sí. que por fin se consiga con entrenadores de la casa, con gente que se identifica con el escudo, con todo, y que tú quieras
encima con un éxito deportivo, tú quieres cambiar a los entrenadores. Era la época de los argentinos. De hecho, vino un entrenador argentino que era Capa, ¿no? Al quinto partido. Son cosas que pasan dentro del fútbol, ¿no? Ya te diré más adelante también cualquier otra situación que se dio que no tiene nada que ver con esto, ¿no? En el sub-19 que también Orlando decía que Orlando era un jugador que jugó conmigo todos los partidos en esa categoría sub-19. Todo. Sí, sí, vamos. Cuando digo todo era el Sí, sí. 95, 97%, Sí, ¿no? sí. Porque en alguna ocasión lo quité, ¿no? Pero aparte de un buen delantero, un buen jugador, muy, muy buen chaval. Pero yo creo que se equivocan porque cuando yo vengo a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Realmente él estaba terminando contrato. Entonces yo no estoy en la Unión Deportiva, yo estoy en vecindario y jugando liguilla. Una vez termina la liguilla es cuando a mí se me nombra entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y cuando yo llego, él no está. No, no podemos decir que yo le he quitado. Pero es más, él mismo, ¿no? Hace declaraciones donde dice que tenía una mejor oferta de la universidad y por eso dejó Las Palmas, porque Las Palmas le había hecho una oferta, pero como tenía una mejor de la universidad, pues se marchó, ¿no? Yo creo que ahí Mm, comete un desliz, un error. Bueno. Y te digo, se da esa situación en la que al final Pacuco sí y tú no, y tu camino sigue por Sí, yo me voy por otro sendero. Lanzarote, por lo que veo Sí, aquí, sí, bueno, 3 años. al poco tiempo me llaman Lanzarote, ¿no? ¿Cómo te sentó eso primero, antes de tal? ¿Cómo te sentó ¿Cómo siendo... te puede sentar algo con lo que tú venías con una ilusión grandísima, que te vienes de un sitio y vienes a tu equipo, que es la Unión Deportiva de Las Palmas, que con orgullo estás haciendo un trabajo, que con orgullo llegamos al objetivo que 4 años atrás no se había conseguido, y de buenas a primeras, pues aparecen problemas, ¿no? Cuando realmente no los hubo anteriormente, ¿no? Pues a ti te da un buen toque. Es evidente que te quedas un poco mal, porque mi gente, mis amistades, todo el mundo me lo decía, ¿no? Que no hay derecho, no tal, pero en el fútbol, ¿qué derechos tienes, no? En el ¿Cómo, fútbol cómo viviste ese ascenso? fue algo trepidante, porque bien es cierto y lo saben todos los aficionados que siempre que yo estaba en la Unión Deportiva de Las Palmas han tenido un comportamiento conmigo excelente, excelente. Eh, yo recuerdo que cuando termina el partido nosotros venimos acá, que creo que llegamos sobre las 4 y pico de la mañana, ¿no? Y nos vamos destino Real Club Victoria, ¿no? Pero lo sorprendente mío es no poder salir del aeropuerto. O sea, tenía corbata, tenía tal, y sin corbata y sin nada. O sea, te quitaban lo que tenía, ¿no? Para poder entrar en la guagua, ¿no? Pero cuando la guagua viene del aeropuerto hacia las canteras, ¿no? Tú mirabas y decías, pero ¿cómo es esto? Si son las 5 de la mañana, las 6, no recuerdo bien. Y los puentes estos que cruzan por arriba, no en toda la carretera. Sí, sí. Además íbamos escoltados de coches, tocando pista, tal, y aquello lleno, todos los puentes. Fue algo asombroso, porque tengo que decir que he visto ascensos, pero ese, quizás por los 4 años de estar en el pozo, que estábamos vamos, ansiosos de salir de ahí, protagonizó algo espantoso. No en vano, en las canteras había un concierto de música tal que esperaron por nosotros. No se marchó nadie. Se hablaba de 100.000 personas en la arena, ¿eh? Era algo increíble, increíble. Fue una cosa que hay que vivirla. Mm. Y por eso entiendo que luego la decisión de no contar, de que no estuvieses en ese proyecto de segunda división, obviamente te... Es un palo, es evidente que es un palo, ¿no? Pero bueno, ya me he llevado bastante. ¿Sentiste en algún momento, lo recuerdas, han pasado un montón de años, se me escapa la oportunidad de ser entrenador de fútbol profesional? ¿O dijiste, no te Mm, preocupes, voy a tener otra, yo voy a seguir batallando, que me llegará? Hubo un directivo que no voy a nombrar, ¿no? Al que le dije,
yo volveré aquí y voy a entrar por esa puerta y me vas a tener que ver. Y así fue. Y así fue. Y cuando llegaste estaba. Sí, Bueno, no hizo falta que le dijeras nada. no, es la vida. Por eso cuando alguien dice, hemos ganado, o el Madrid, por decirte ahora, 3-0 al City, y venga, no, 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 no te equivoques, no te equivoques. no te equivoques, que esto da mucha puerta. Mm. Y te toca irte a Lanzarote, maletas Sí, y... salí tranquilamente para allá, no conocía a nadie, en aquel entonces el presidente era Machín, me lleva para allá y la verdad que se portó muy bien conmigo. Fue que me lleva a Lanzarote, porque después él se marcha y entra otro presidente, también una excelente persona, Andrónico Pérez, ¿no? Maravillosa persona. Y es precisamente Magin quien me dice, mira, yo lo voy a dejar y tal, y va a venir, quiero que hables con él, porque estuve 3 años, ¿no? Entonces, en el primer año jugamos liguilla, ¿no? Que realmente fue sorprendente, muy sorprendente. Y el segundo año, que tenías un poquito más, te costó para jugar la liguilla, pero ascendiste ese año, ¿no? Entonces, llevamos algunos jugadores de aquí también, de Las Palmas, ¿no? No muchos, pero lo curioso del caso es que son muchos los que se han quedado allí viviendo, sí. Perdón. Y luego vuelves a vecindario. Ujú. Vuelvo a vecindario, creo que se había descendido de segunda A. La Y ya, 2002-2003. sí. Y entonces nada, hacemos un equipo, jugamos liguilla también. Jugamos liguilla que Tono no. Claro, estaban Las Palmas Athletic, los que se clasificaron eran, a ver, sí, Castillo, Las Palmas Athletic, Tenerife y vecindario, ¿no? Y realmente se juega la liga, sabes que se jugaba nosotros contra nosotros, o sea, el mismo grupo, Mm. no como después que te contaré una historia que tiene también su risa, ¿no? Sí. Y nada, empezamos a jugar, tal, perdemos el primer partido en el Castillo, ganamos a un buen Tenerife, 3-1 en casa, y nos vamos a Tenerife y nos ponen en el campo Heliodoro. Y Tonao estaba viendo el partido. Además, ahí yo forcé un poco la situación para que el portero jugase, que estaba lesionado, que era Santi Lampón. Empieza el partido. La verdad que en ese partido el Tenerife era muy superior a nosotros. Pero en ese partido, pues da la casualidad que Lampón lo paraba todo, ¿no? Iván Martín, que además ahora entrena Altamar Aceite, ¿no? Había jugado también el partido anterior contra el Tenerife, estaba en el vecindario y me había fallado un par de goles. Entonces yo no lo puse de titular. A uno le forcé a jugar y al otro, ¿no? Le reforcé porque yo decía, "Este no tiene nada, este no tiene nada, ya está curado". O sea, pero claro, los chavales son así y a veces. Entonces empieza el partido, ¿sabes? Y hay un penalti. Bueno, nos pitan un penalti. Ahí no, nos pitan. Y lo para también Lampón, ¿no? Y yo había hablado antes del partido con Iván y le había dicho, mira, este partido está de otra manera, porque había que trabajar mucho, había que tal, además el campo era césped natural. Pero ten en cuenta una cosa, que te voy a sacar al final. ¿M? Y vas a tener una oportunidad. Fíjate cómo va a estar el partido. Fíjate tú que yo estaba leyendo el partido, ¿no? Que realmente vas a tener tú una oportunidad. Si tú la marcas, nosotros ganamos el partido. Y además, ya estamos encaminados para ascenso. Claro, el jugador te toma por loco. Dice, ¿este qué me está diciendo? ¿No? Pues te digo, el partido, eso. Empieza el Tenerife, venga, venga, Lampón para un penalti y tal, y a falta de 10, 15 minutos,
Llamo a Iván para sacarlo. Sale Iván y se lo repito. Iván, vas a tener una marca. El portero de Tenerife sobrepasaba con la mano el larguero. Mira lo alto que era. Robaina, hoy entrenador de Las Palmas C, ¿no? Era jugador nuestro también. Y le llega una pelota a él en banda derecha, la centra. Iván jamás había rematado de cabeza. No era su fuerte ni era tal. ¿Tú crees que hace así de cabeza? ¡Pam! La tira por encima y marca gol. Y ganamos nosotros 0-1. Tonono, que estaba desesperado porque nosotros perdiéramos, porque entonces la Palma Athletic estaba ahí, ¿no? Claro. Pues conseguiría el tema, ¿no? No en vano, el cuarto partido nuestro fue con el Castillo, que ganamos 1-0, y después nos quedaban los dos de las Palmas Athletic. Primero en casa nuestra y después fuera. Si ganábamos el quinto, ascendíamos. Le ganamos a las Palmas Athletic el quinto, que fue 3-1, y ascendimos. Aunque tengo que decir que sí, mira, no he visto personas más honestas en el fútbol, que eso es difícil porque hay mucho pirata metido en el fútbol, Demasiado. que la persona que te estoy hablando, que esto no. Pero no ya honesto, sino un tío con una sabiduría, con un manejo y una gestión de lo que es saber ser un director, que por ahí fuera le hacen continuos homenajes que él los desestima y que realmente nosotros no sabemos, bueno, Miguel Ángel sí lo sabe, qué persona tenemos ahí. Es magnífico en todo. Sabe gestionar perfectamente. Yo creo que es el director ideal de cualquier equipo. De cualquier equipo. Luego hablaremos de la base de la Unión Deportiva Las Palmas, de Tonono y de muchas más cosas. Entonces, asciendes con el vecindario, Sí, que es el año asciendes a segunda, de tercera a segunda segunda vez. división B, lo que era la antigua segunda división Sí, B. Y tú lo dices continúas bien, antigua la segunda antigua división. división B, sí. Ahora hay otras categorías que es un jaleo. Y continúas en el equipo. No, vengo a la Unión Deportiva de Las Palmas, porque ese es el Exacto. año de 2003. Exacto. O sea, tú consigues el ascenso y vienes como entrenador a la Unión Deportiva Las Sí, Palmas. entonces se me pide, ahí hay una junta directiva que, bueno, a ver cómo te explico. Había un señor que era el que tenía todas las acciones, ¿no? Pero se había formado una junta directiva. El presidente, a ver si me quiero acordar, Claro, trabaja, esto es la 2003, 2004. sí, Yo no sé si ahí Miguel Ángel ya no, estaba como presidente, ¿no? no, y ahora te explico. Eh, Ríos, trabajaba en el ayuntamiento y ese señor era el presidente y tenía, ¿no? Pues una junta, ¿no? Entonces lo que dijeron es que teníamos, que no había dinero, no había dinero, que teníamos que hacer un equipo netamente canterano, ¿no? Eh, Se me encargó eso. Ya era Pepe de la Rosa el que estaba de secretario técnico, ya había hecho ya gestiones y demás, ¿no? Y se forma un equipo prácticamente canterano, muy pocos. Los que estaban que realmente no podías liquidar y con lo poco que podías traer que no era nada. O sea, que a ti te dan las llaves del Ferrari, por así decirlo, que era la Unión Deportiva Las Palmas, pero ¿qué te encuentras cuando llegas? No, bueno, aquello no era un Ferrari, porque aquello Que era, era un Seat Panda. bueno, Bueno, de aquella el Seat Panda iba bien. sí, Eh, te digo, había que ser canterano totalmente, ¿no? Y bueno, conseguimos que se trajo a Jota, Orlando Quintana, es que se me van a olvidar un montón de jugadores. Prácticamente cuando iniciamos la competición, resumiéndote, yo estoy 16 partidos. A los 16 partidos, pues ya la exigencia era mayor, no estábamos en descenso, pero ya se exigía con canteranos sí, que no habían jugado ni siquiera en categorías nacionales sí. alguno, ¿no? Eh, pues nada, entonces me cesan, ¿no? Y traen... ¿Cómo eh, se cesa un entrenador, Juan Manuel? Que yo creo que la gente quiere saber un poco.
¿Cómo viviste? Es decir, te coge de sorpresa, se sientan contigo, te hablan, te dicen, mira, ¿cómo vive esa parte un entrenador? Así no fue. Así no fue porque perdimos un partido en casa contra el Cádiz, creo que fue. Y yo me voy y automáticamente después me llaman para decirme que ya no iba a ser el entrenador, que estaba cesado, que se habían reunido y me mandan a una persona que se era la encargada administrativamente de los contratos y de todo este tipo de cosas, ¿no? Esa es la persona que te llama del club para decirte A la que que me mandan. a la que te mandan. Sí, sí. Pues nada, pues se acaba esta historia y traen, como te dije, a David Vidal. ¿Te acuerdas? Sí, el entrenador de Canal Plus, porque le sacaban siempre las imágenes en Canal Plus cuando... Qué hombre también, peculiar, cuanto menos. Que entonces, de buenas a primeras, este señor que era el dueño, ¿no? Empieza a firmar jugadores y a quitar los canteranos. Los periodistas tuvieron una anécdota con él, porque esa misma semana, Jota, jugador del Lanzarote que vino, ¿no?, a la Unión Deportiva, le da la baja. Como a muchos, entre ellos David García y demás, ¿no? Lo mandaron al tercera, ¿no? Juanma al tercera. Y empezaron a firmar jugadores. No había dinero, pero en aquel momento empezaron a firmar jugadores. Y entonces le preguntan al entrenador, porque cuando le da la baja en este caso a Jota, al siguiente día lo ficha el Castilla, Real Madrid Castilla. Claro, la gente sorprende, dice, ¿cómo es esto? Le dan la baja a un jugador y lo ficha el Madrid Castilla. Y entonces le hacen la pregunta al entrenador, ¿no? Oiga, ¿cómo es que se le da la baja a este jugador y lo ficha el Real Madrid Castilla? Y él contestó, mire, le voy a decir una cosa. Es una buena... Eh, Dice, si ese jugador llegase a jugar un solo minuto con el Real Madrid, yo no entreno más. 2 meses más tarde estaba supliendo a Raúl y en un partido. Sí, sí, sí. Fue increíble. lo que pasa es que después los periodistas no se acuerdan y no van al entrenador a recordarle, oye, que... Las cosas del fútbol, para que vea cómo es el tema, ¿no? Mm. Entonces, aclarado que a ti te cesan y que no hay nadie del club, sino te mandan Sí, sí. a un mandado, ¿cómo? Hay una anécdota ahí que es que Miguel Ángel Ramírez, al cual yo no conocía de nada tampoco cuando me llama por primera vez, ¿no? Me llegó a decir en determinado momento, dice, mire, a mí me sentó muy mal cómo le cesaron a usted. Claro, habíamos tenido un equipo canterano, un equipo, ¿sabes? Como que sin nada, o sea, buscando los medios, ¿no? Y eso no me gustó nada. Y me lo repitió el día que me firmó, sí, Años más tarde, años más tarde. para que veas las vueltas, lo que decías antes, ¿no? Las vueltas que da la vida y el fútbol, más todavía. Ese año, o sea, te destituyen en la jornada 16 y ese año te lo tomas como... Sí, O bueno, decides... la reglamentación te prohíbe entrenar también, ¿sabes? Cuando Ah, vale. estás cesado, ¿no? Mm. No puedes entrenar. Eso está algo caduco. Mm. Yo creo que ya debe de cambiar eso, ¿no? Sí. Y aquí es donde yo sí ya, a mí me empieza a sonar el nombre Juan Manuel por los años, además, temporada 2004, 2005, vuelves al Villa Santa Brígida en tercera división. Uf, muchas anécdotas ahí también, ¿no? Ahí estuve en 2 etapas. Pero esa, probablemente me estás hablando de la 2007, 2008, ¿no? Tú llegas, según lo que pone Sí. aquí el magnífico papel que has traído aquí de la Federación Española, perdón, de la Federación Insular de Fútbol. En la 2003-2004 te cesan de la Unión Deportiva y empiezas la etapa 2004-2005 hasta la 2006-2007. En el Villa. No, perdón, 2007-2008 en el En Villa. el Villa. Pero hay un intermedio. Yo estoy y después no estoy. Y realmente regreso en la 2007, no, 2006-2007 y sigo la 2007-2008. Ese. Bueno, pues hacemos un equipito ahí también, curiosamente.
También en este momento está Pepe de la Rosa ahí también como director deportivo, ¿no? Y tuvimos la mala suerte de una desgracia que al final no fue tal desgracia porque se recuperó perfectamente la persona que dirigía al Santa Brígida en todo su estamento. Si bien el padre era el presidente, bueno, magnífica familia, magníficas personas, ¿no? El hijo llevaba más bien la batuta, pero tuvo un problema muy fuerte, donde tuvo que estar en el hospital y donde realmente pues se pegó prácticamente todo el año ahí para intentar salir de una enfermedad, ¿no? Entonces estuvimos ahí prácticamente hasta llegar a la liguilla, que ahí es donde te digo que cambia el formato ese año. Entonces no juegas contra el grupo tuyo. Se habían cabreado los peninsulares, ¿no? Y habían dicho que siempre subía uno nuestro, ¿no? Mm, Todos los años subía uno. claro, pues. Vale. Y que eso no pasaba con ellos. Que no, que tenía que ser que nos enfrentáramos todos, ¿no? Mm, Y así fue. Bueno, pues en aquel entonces era Raquel San Isidro, era Corralejo, creo, Las Palmas Leti y el Villa. Cada uno fue por un sendero diferente, ¿no? Nosotros tuvimos que jugar contra la Gimnástica Segoviana en casa 0-0, fuera 2-2, pero como existía el valor doble, ¿no? Pasamos nosotros. Volvemos a jugar contra el Murcia, 0-0 en casa, ¿no? Y, y 0-1 fuera, ¿no? El padre de este muchacho, ¿no? De Francisco, ¿no? Decía, tenemos que ganar. Porque su hijo también, cada vez que nosotros ganábamos, como que le subía el ánimo, ¿no? Y dices tú, madre mía. Marcamos 0-1 en la primera parte, porque nos cambiaron de sitio el partido. Nos mandaron a la ciudad deportiva para meter más gente allí, para hacer más la clásica encerrona, ¿no? De mm. tal. Y marcamos la primera parte que marcó el héroe de cabeza, un buen gol. Y duró todo el partido así, 0-1. Y nada, ascendemos nosotros, que no sé cómo el padre después abrió hasta un restaurante solo para nosotros. Mm. Fue algo increíble también. Pero lo curioso de esto es que, fíjate tú, los 4 equipos que te nombré, ¿sabes cuántos equipos ascendieron de los 4? Mm, Por diferentes sitios, a segunda vez. Estos protestaban mm. que todos los años ascendía uno. Ascendía un canario. Bueno, Pues ese pues año subieron 4 no, o 3. 3. Y se quedó fuera de las Palmas Leti, fíjate. Bueno, Increíble. Pero sí, ascendieron 3. Que era para decir, ¿y esto ahora? sí. Y pusiste al Villa, bueno, se pusieron el Villa En segunda en vez, sí. segunda vez. Completas el año entero. Sí. Y empieza la temporada en segunda división B. Ujú. Jornada 10. Hay un problema en el estadio Gran Canaria. Estaba de entrenador Juanito. Y de buenas a primeras, pues había jugado un sábado. Había jugado un sábado, sí. Y yo estaba con un compañero, Mini, uno que jugó en Las Palmas, en el Mm, Tenerife también, ¿no? Y esa noche venía de las canteras para acá cuando ya me habían hecho una llamada, pero yo estaba un poco sorprendido con eso. Y en Casa Carmelo baja una persona que yo iba por las canteras y me dice por favor que suba un momento, que querían hablar conmigo y que era el presidente de Las Palmas. Yo no lo conocía de nada. ahí ya está, ahí sí era Miguel Ángel. Sí, sí. Entonces me dice que yo dije, mire, es que tengo prisa, tengo un partido importante mañana que es contra el líder. Estaba yo en el Villa, ¿no? Dice, es un minuto, por favor, un café y tal, no sé qué tal. Es la persona que habían mandado y subo arriba. Y sorprendentemente Miguel Ángel no saltó por las ramas. Dice, mire, quiero hablar con usted porque quiero que sea el entrenador de Las Palmas. Claro, yo me quedé un poco, digo, ¿y esto?
Yo no sabía si aquello. Sí, ¿dónde está la cámara oculta? Donde Tampoco conocía al presidente. Sí lo conocía de que era presidente de Las Palmas, pero que nunca había hablado con él. Y entonces yo claro, textualmente me coge, digo, mira, perdona, pero yo tengo un partido importante mañana y tal, y yo no soy nadie. O sea, yo tengo un presidente que se llama Francisco, alemán, tal, y que yo tengo que hablar con él. O en todo caso tendría que hablar al club. Yo pertenezco al Santa Fe. Bueno, bueno, bueno. Curiosamente, en ese partido se jugaba por la mañana. Había más gente que de costumbre. Ya te imaginas tú que estaba algo se tramaba. el rumor por todos lados. Y yo no le había dicho nada a nadie, ni a los propios jugadores míos, pero sí, a primera hora hablé con mi presidente del Villa, el cual se mostró, vamos, magníficamente. Lo primero que me dijo es, mire usted, yo soy de la Unión Deportiva de Las Palmas. Si usted quiere ir a la Unión Deportiva de Las Palmas, usted no va a tener ningún problema en salir de aquí para la Unión Deportiva de Las Palmas. Y yo dije, bueno, normalmente, pues sí, Las Palmas es mi equipo, estar, como es el suyo, que me acaba de decir, y es un orgullo ir a la Unión Deportiva de Las Palmas. Jugamos a las 12, le ganamos 2-0 al líder, y a las 5 de la tarde me estaban presentando, fíjate, yo no había tenido tiempo de nada, ¿no? Como entrenador de Las Palmas, que yo no sabía ni el calendario, que andaba tela marinera como empezaba, que era precisamente contra el Tenerife, nosotros en la cola, y el Tenerife creo que era segundo que lo llevaba José Luis Oltra. Fue así de rápido como lo estás narrando, es decir, Total, total. total. Se presentó, estaba el presidente de Santa Virgen en la presentación, me había llamado Juanito también, y porque Juanito se quedó como secretario técnico, y empieza una nueva era, en este caso Con un derbi. con un derbi que madre mía, madre mía, madre mía. Tengo que decir que hay que vivir los derbis, porque es una cosa que es diferente. Por mucho que la gente hable, es diferente. Que a mí me gustaría esos derbis en primera división, tanto el Tenerife como Las Palmas, ¿no? Primero porque ganarían todos, todos, y sería hermoso. Y ya es hora de que pudieran tener los dos equipos en primera división y tener esos derbis, ¿no? Entonces nosotros teníamos 7 bajas, según me habían dicho, 7 bajas. Y una de ellas era de Marcos Márquez. Entonces cuando yo llego a entrenar, digo, ¿pero qué tiene? Dice, no, tiene 3 costillas rotas. ¿Y quién sabe eso? No, lo acabamos de ver, tal, no sé qué. Pues digo, pues esto no lo puede saber nadie. Al médico. No lo puede saber nadie. Mira que te lo estoy diciendo en serio. No lo puede saber nadie. Ni, vamos, mucho menos la prensa. De hecho, hablo con Marcos Márquez, ¿no? Y durante la semana yo lo ponía a correr por fuera. Y durante la semana le hacen una entrevista en el AS, creo que fue. Y él dice, sí, sí, tal, tal, voy a marcar gol, no sé cuánto, tal, no sé qué. Tal. Y yo digo, vale, vale. Llegamos allá, ¿no? A Tenerife, ¿no? Y claro, ultra, porque te lo digo porque además me lo dice él posteriormente, ¿no? Había preparado el equipo, ¿no? Con Marcos Márquez, que entiende, de una forma Sí, que sí. tú dices, bueno, juego de esta manera y hago tal. Y nosotros con 7 bajas, imagínate tú, yo no tenía ni delantero centro. No, no. Y como que no puse, al que puse como teórico delantero centro, que después ya la gente fue poniéndolo, ¿no? Fue a Yuri, no sé si te Sí, acuerdas. Yuri, me acuerdo, Bien, sí, sí. vale. Que además me falló dos goles, madre mía, qué 2 goles falló ese día. Las tuvo oportunidades terribles. Y nada, empieza el partido, ahí a qué se sorprende, ¿no? Al igual que los medios. Decían, uy, Marcos Márquez, ¿dónde está? Marcos Márquez. No estaba ni vestido, claro. Entonces, empieza el partido y en un córner nos marca Nino. En un córner hay un fallito allí y tal, de marca, va, y se pone 1-0. Entonces, nada, nosotros seguimos jugando, tranquilo, venga, vamos a seguir. Y qué curioso,
Fíjate que damos 14 toques al balón, 14, sin tocarle al Tenerife. 14 toques. Además se puede ver y comprobar. Y jugando hacia adelante, ¿no? Pan. El último tramo es Nauset se sale para afuera con el balón dentro del área y entra Darino, que estaba jugando de lateral derecho. O sea, estábamos mermados. Y le da el balón, entra Darino y ¡bam! Y lo marca por la escuadra para allá. Cruzado. ¡Bah! Pero ¿quién te dice a ti que saca el Tenerife de centro, mete un balón, Darino corre y se cae? Madre mía, ¿y ahora? Pues ¿qué pasó? Que le dio una ansiedad entre el gol. Vamos, viene la Cruz Roja, viene tal, no sé qué, ambulancia y para el hospital. Tuve que sacar otro cambio allí, tal, meter a otro jugador de lateral y nada, empieza la segunda parte y curiosamente vuelven ellos a marcar de córner. Se le va la marca precisamente al lateral que habíamos puesto. Se le va la marca, lo deja, domina la pelota, culebra, tira, el balón tropieza en alguien y le pasa por debajo a nuestro portero, que era argentino, no recuerdo el nombre. Bueno, y se pone 2-1. En ese partido estaba jugando otra zorra. Tenían los dos gemelos, Francis y Sergio, que alguno después quiso hacer un poco de gracia diciendo que yo había llamado a uno y era el otro y tal, no sabía quién había llamado. Entonces yo había sacado en ese partido a Francis, lo saqué de banda derecha, porque Sergio es más media punta, más medio centro, más con llegada, tal. Para mí magnífico jugador, Sergio. Hoy por hoy, para mí mejor jugador de la tercera. Sí. Y entonces tenía en el banquillo a un Tarcolunga, que lo iban a ceder en el mes de diciembre. Y digo, bueno, pues venga, Colunga. Y retraso entonces a la zona medular que estaba más arriba, a Trasorra. Y justo eso nada más, coge Trasorra un balón en el medio, se quita su oponente, centra. Y madre mía, dentro, cruce área grande, el balón en el aire. Adrián Colunga, que es un chiquitillo, se levanta y domina la pelota en el aire. Domina y la baja, ¿no? Y pega un leñazo también que lo mete por la escuadra. Ahí el partido se va 2-2. Y después hay un tira floja por un lado y por el otro. Pero tuvimos dos oportunidades muy buenas para poder irnos a un 2-4. Y así fue el debut de... ¿Cómo viviste esa semana? Porque me imagino que de pasar a dirigir al Vía Santa Brígida a un derbi, que ahora que lo estás diciendo, compartimos que mi primera experiencia con el primer equipo también fue un derbi, un Tenerife-Las Palmas. Pues fíjate, ahí tenías que darte cuenta de tú de decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Tú sabes lo que pasa en estos partidos, ¿no? En Las Palmas venía de una mala situación y cuando marcó el primer gol el Tenerife, sé de algunos comentarios, no en gradas, sino en medios, ¿no? Decía, le mete 5. Pero cuando Darino marca el gol con esos 14 toques, cambian. Dice, este es otro equipo. Y así, hasta el final. Que curiosamente, después jugamos contra el Numancia en casa, donde la primera parte tenía que ir ganando, solo de jugadas de estrategia. Debía de ver ese partido. 4-0 y perdemos 1-2. Quique del Salamanca saca un córner, no la despeja nadie y pica y entra en la puerta y perdemos 1-2. Para luego ir al Alavés, tal, viene aquí el Córdoba, que ahí empezamos la grandeza, ¿no? Y ya después no perdíamos un partido. Hasta llegar arriba, que si bien es cierto que lo que dice todo el mundo, dice, si es como la liguilla de ahora, pues ya estaríamos clasificados hasta en liguilla. Eso es la temporada 2008-2009. Sí, porque era 2007, Sí. 2008, 2008, 2009. Al final,
se consigue contigo ese efecto, ¿no? De encima de entrenador canario, viene, saca al equipo de esta situación y al año siguiente sigues con el equipo. Sí, se me renueva un año, ¿no? Date cuenta que te estoy diciendo, primero lo cogí en la jornada 10, ¿no? Sí, Ahora ese año, ¿no? No quiero equivocarme, pero también fue en la jornada 16 que me quitan. Bueno, de factores de índole, diferencias, Juanito yo Juanito, tal, y al final, pues, por algo que él hizo, yo no quería estar con él. Y tenía que decidir entre Juanito y yo, y se decidió por Juanito. Yo tengo que decir que yo he estado agradecido y sigo agradecido a nuestro presidente, a mi presidente, porque además conmigo se ha comportado siempre perfectamente. Y no hemos tenido nunca ningún problema. Es una persona que también con los años ha aprendido muchísimo, ¿no? Y cada vez, ¿no? Y siente lo que es realmente su propio equipo, aparte de que es el accionista más grande de la Unión Deportiva, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? No tardó año y medio, ¿no? En volver a llamarme. sí. Sí, porque ahí ya, con esa segunda etapa tuya, o prácticamente tercera etapa, porque habías estado con Pacuco también, Sí, segundo entrenador, ahí ya la prensa sobre todo y la gente de aquí ya era como Juan Manuel es El Salvador. Cuando la cosa se pone mal, aparece Juan Manuel. Y se te había etiquetado un poco sí, pero fíjate tú que yo tengo X ascensos que no tienen nada que ver con salvar, ¿no? Mm, Pero bien es lo que dices tú, que sí, a mí me decían, no, tal, y yo decía, pero no sé, ¿por qué dicen eso? Pues porque me ha tocado coger al equipo en malas circunstancias. mm. Bueno, Y cuando pasa, o sea, cuando te destituyen en la jornada 16, ¿de alguna manera sigues ligado a la Unión Deportiva Las no, Palmas con esa relación o no, ese año, ¿no? Ya yo ese año salgo de la Unión Deportiva. sales de la Unión Deportiva Sí. y entrenas otro equipo o simplemente esperas y aparece la oportunidad un año más tarde? Creo que no, que estaba en ese momento descansando, en el buen sentido, porque fue, me parece, año y medio más tarde cuando aparece Paco Gémez, ¿no? Mm, Eh, año tuyo, me parece, ¿no? sí, Y bueno, se suben tres canteranos también, que era Vitolo, Jonathan Viera, ¿no? Y Tyron. ese año suben montones. Bien, pero Ese- esos tres mm, fueron a hacer pretemporada que en un mm. principio no se les quería, después tal, en Sí, fin, sí, y empieza por de ahí. por esas cosas, sí. Juan Manuel, cuando tú dejas Las Palmas, y se me acaba de ocurrir ahora la pregunta y te la lanzo, Sí. en ese año de impasse en el que tú no se te presenta la oportunidad de entrenar a otro equipo. Sí, bueno, yo he tenido situaciones para hacerlo fuera de aquí, pero la desgracia, porque ha habido desgracias, mala suerte también, y en algún momento gente que ha intervenido para que no fructifique ese contrato que ya estaba al alcance de tu mano, ¿no? Mm, En el mundo del fútbol hay demasiado celo, demasiada envidia, demasiado correr. La gente quiere hacer las cosas muy rápido, ¿no? Hay una frase de Tonono precisamente que dice, no hay que correr más que el tiempo. mm, Y eso hace que la gente eh, sea negativa. Los celos llegan a ocasionar muchos problemas con las personas que se pueden llevar bien hoy y mañana, ¿no? mm, Porque hacen para que tú no camines, cuando debe ser todo lo contrario, porque si tú caminas, él puede caminar. mm, Si tú no caminas, tampoco va a caminar otros. Van a cambiar de rutina, mm. que es lo que Hay, digo. hay muchos intereses también de muchas personas que no siempre van alineados con lo mejor para el club, que debería ser lo importante. Es evidente que es así. Por celos, eso, por gente que al final está en las directivas, que por celos, envidia, o por preferencias de prefiero tener a este que es amigo mío,
o a este otro que trabaja con este representante que es amigo mío. O sea, que es mucho más complejo de lo que parece. Yo tuve una opción para el Cádiz, pero ese año el Cádiz, ¿no? Que estaba junto con Las Palmas también. A mí Las Palmas me va a renovar. Y el Cádiz me ofrecía un contrato a mi representante. Lo curioso del caso es que en el último partido creo que se jugaba un Cádiz-Hércules, o Hércules-Cádiz, una cosa así era. Y los dos intervenían en descenso. Y en el último minuto, pasando la hora, ¿no? Hay un penalti a favor del Cádiz. Lo tira una persona y, no voy a nombrarlo, y lo falla. Que después, curiosamente, fue fichado por el otro equipo. Con lo cual, el Cádiz desciende. Aún así, tenía una opción de poder ir en categoría segunda vez, pero yo estaba iniciando, ¿no? Mi trayectoria, ¿no? En segunda A, y Claro, evidentemente no era como era lógico, amén de que la Unión Deportiva de Las Palmas me tenía un ofrecimiento de renovación también, ¿no? Esa fue una Y de las veces de salida. Seguiremos. sí, no, iban por ahí, mis tiros iban por ahí, y el Tenerife. O sea, porque al final Juan Manuel, entrenador canario, que en situaciones complicadas parece que siempre aparece y no es que salve el equipo, sino con buenos resultados y con capacidad de tirar para arriba. Hubo una vez, en una temporada, ¿no? Que mi repre me dice que existe la oportunidad de entrenar Tenerife, que si perdía en Ponferrada, estaba hecho. Y yo, vale, veamos. No perdió. Entonces sé que un directivo aprovechó las circunstancias porque no quería, del Tenerife hablo, no querían Gran Canarios. Y ejerció la presión para que no viniese ningún Gran Canario. De todas maneras, vuelvo a decir que empató, no perdió, ¿no? Mm. Que además el gol lo marcó un buen amigo nuestro, Pablo Sicilia. Pablito, sí. Y entonces eso quedó ahí. Fue la única situación que yo tuve realmente con el Tenerife. Mm. ¿Te hubiese gustado realmente? Porque al final es lo que decías antes, ¿no? A ti te gustaría ver a los dos equipos enfrentándose en primera división, porque ahí ganaríamos todo. Sí, vamos a ver. A mí la gente de Tenerife siempre me ha respetado. Yo estando de primer entrenador y las veces que he ido allí nunca he tenido ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Y ni existe ningún problema. Sí es cierto que muchas veces tú dices realmente, no entrenaría y tal, eso es incierto. Un profesional no dice eso. Un profesional entrena donde le llamen, donde le quieran y donde pueda actuar y que él pueda ser feliz. Otra cosa es que yo seguiré diciendo que mi equipo es la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, Mi orgullo es haber entrenado a la Unión Deportiva de Las eso. Palmas. Mi cariño es hacia la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí. Y vuelves otra vez, un año y medio más tarde, vuelves. Y, Sí, y aquí es donde vamos a profundizar, porque aquí es donde yo ya te conozco, ¿sí? Pasas a ser mi entrenador y llegas a una Unión Deportiva Las Palmas donde ya se empezaba a oler que, que la cosa era diferente. Sí, con Paco Gémez se pudo ver un poco por el fútbol ese que hizo el equipo, pero sobre todo se empezaba a ver que habían jugadores canarios que salían al panorama y que iban a dar mucho que hablar. Caso de Jonathan, Vitolo, es que a mí me tocó Juanpe, a ti te tocaron todos. todas. Es que yo creo que tú tuviste esa suerte también, entre comillas. Suerte y vamos a ver, porque la suerte dice que hay que buscarla, pero yo cuando llego ahí, que venían de perder los partidos por 5, por 4, tal, que por eso es por lo que quitan a Paco, ¿no? Cuando llego me encuentro una situación, Tú lo sabías ya. O sea, a ti te habían contactado antes para decirte, oye, Juan Manuel, si prepárate porque a lo mejor una semana te toca volver.
Lo habían hecho, pero yo dije que no. Que si mañana me aparecía un equipo, yo iba a firmar, yo no iba a esperar por nadie. Ah, vale. No puedo mentir, Vale, vale. esta es la realidad. Y fue así. Pero, curiosamente, un mes más tarde, pues se da la circunstancia y Miguel Ángel vuelve a creer en mi persona. Me llama él personalmente desde el sitio donde estaba, donde habían jugado. No sé si era Nasti de Tarragona Mm. o Girona, no recuerdo. Y, y bueno, y regreso a Unión Deportiva. Eh, el tema de Johnny es especial, porque cuando yo llego, Johnny ahora estaba debutando en la categoría. Un jugador talentoso, un jugador de juego bonito, ¿no? Eh, y eso es lo que le gusta al público y a todo el mundo, ¿no? Si bien es cierto que el talento es solo una posición de partida, o sea, tú eres un tío talentoso, pues sí, eso es un punto de partida, pero faltan otras cosas. Pero él en ese momento, su cabeza no estaba bien. De hecho, me lo comunica. Tiene una ansiedad, el público me exige más de la cuenta, no sé qué. Claro, está debutando. Es que se cargó el equipo al hombro siendo un crío. Bueno, pues yo digo, aquí estamos, a ver cómo arreglamos esto. Y mi pensamiento fue, vamos a ver, es un jugador de talento, ¿no? Que ahora te explico también lo de Juan Carlos Valerón en Arguinegui, que por eso las experiencias son un grado. A Juan Carlos, por ejemplo, con 16 años para 17, 50 kilos mojados en la tercera división de antes, ¿no? Era un problema grandísimo sacarlo a jugar, ¿no? Pero yo decía, es que es muy talentoso, algo hay que buscar. Entonces jugaba con 2 medias puntas, 3 detrás y 2 medias puntas. Y yo a él le daba solamente un cuadrado. Tú sabes que es un jugador de una calidad de último pase terrible, ¿no? Y entonces, claro, tú tranquilo, no te muevas de ahí. Pero en este cuadradito sí, ¿vale? Porque yo sabía que físicamente no respondía. Y así fue hasta cogiendo lo que tenía que coger para seguir jugando, vamos, la cantidad de partidos que jugó a nivel internacional, incluso marcó goles mundial. O sea, es increíble, increíble. Vuelvo Ah, a lo de Johnny. otro fenómeno. Sí, sí, bueno, es que tener en cuenta algo, que siempre se lo digo, cuando hay gente que llega a mi casa, ¿no? Ve un montón de fotografías y me dice, fuerte equipazo este. Y yo digo, te has quedado solo con eso, ¿no? Dice, sí, sí, era un equipazo. Y yo digo, mira la fecha. Claro, 10 años antes. Entonces, ahora tú que conoces todos esos jugadores, estás diciendo que jugadorazos son, ¿no? Pero antes no lo eran. Antes había que hacerlo, antes había que formarlo para llegar a lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Mm. Pues bueno, pues este hombre me dice esto y yo pensé, digo, vamos a hacerle ganar confianza. ¿Cómo podemos hacerle ganar confianza? Pues lo voy a sentar. Lo siento. Canso el otro equipo, porque siempre en las primeras partes y tal, tú sabes cómo se están equilibrando, tal, en fin, siempre hay. Y si un entrenador es inteligente y actúa, posiblemente cambie el rol, sobre todo en la segunda parte, y pueda optar a ganar ese partido con inteligencia, ¿no? Y entonces yo sacaba en el momento oportuno a Johnny. Johnny hacía varias jugadas, hasta marcaba gol. El hombre, ¿sabes? Confianza, tal, no sé qué. Bueno, el problema lo tenía yo. Yo eso no lo podía decir. Como voy a decir yo públicamente, no, tal, esto, y... Pero yo salía perdón, salía del estadio por el anexo, siempre hay gente ahí, ¿no? Y algunos me recriminaba, al mejor lo tienes sentado, al mejor lo tienes sentado, que no te enteras, ¿no? Y claro, uno respetuosamente no decía nada y seguía el camino, ¿no? Pero curiosamente, Johnny ficha después en el Valencia y habla en un periódico importante que es El País, ¿no? Y dice textualmente, gracias a Juan Manuel Rodríguez, que se echó el público arriba, salí adelante. O sea que en este caso, pues,
la excepción de los jugadores, ¿no? Que en agradecimiento y diciendo la verdad, claro. Pero yo en aquel entonces tuve que, sí es verdad que después al quinto partido ya salió otra vez inicialmente, pero es que ahora sí salía sabiendo que podía hacer las cosas, ¿no? Y así fue. Maravilloso. Mm, Cuando tomaste esa decisión, ¿no? De quitarle a él un poco ese peso y ponértelo tú, fue de manera consciente. Es como yo a este chico ahora le voy a quitar el peso, me lo voy a echar yo, que la gente, pues eso, cuando salías del estadio, pues Sí. que te recriminaran un poco, como tírenme a mí que yo tengo la experiencia y tengo la espalda ancha y dejen al chico. Así es. Es que realmente tú tienes que amparar, tú tienes que proteger, tú tienes que ser el líder del equipo en ese aspecto. De decir, no, no, yo soy el entrenador. Y como soy el entrenador, tengo que proteger a mis jugadores en todo, en todo. A partir de ahí, también soy el primero que te voy a dar. Porque si las cosas las haces mal, soy yo quien tiene que recriminarte. No mando a nadie. Y te enseño las cartas, ¿no? Cuando llegas a esa temporada, después de la destitución de Paco Gémez, ¿cuántas jornadas tienes al equipo? Eran 16. 16 jornadas quedaban todavía. Quedaban así. Y yo recuerdo, porque ahí ya yo estaba en esa dinámica con el primer equipo y demás, yo recuerdo que se cambió la dinámica, Sí, totalmente. totalmente. Pero es que, vamos a ver, ¿sabes por qué? Y yo utilizo una palabra que es creer, creencia. Ahora, ¿cómo te hago creer? Tengo que convencerte. Pero si te engaño una vez, se acabó. No hay manera. Y el jugador lo sabe, el jugador es muy listo. El jugador es muy listo. Yo no puedo venir y decirte te voy a poner a jugar y no ponerte. Ya tú conmigo, ya. No. Yo tengo que darte la confianza y hacerte creer que lo que estás haciendo y lo que estamos haciendo conviene. Hacerte creer que tu salida, como Johnny, ¿no? En el banquillo, que quiero recordar que venía hasta de la selección. Meterte para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer es un bien para ti. No es fácil. Antes al principio me decía que difícil es ser entrenador, ¿eh? Que ahora que veo, ahora que... Sí, hombre, ahora que uno está formándose un poco y viendo los toros desde la barrera, por así decirlo, no es fácil. Imagino que a medida que vas subiendo los niveles, los peldaños, se complica más la historia. Pero Juan Manuel, yo tengo recuerdos muy bonitos pues, de esa época, de de cómo llegas. Eso me agrada porque tú, por ejemplo, no eras un jugador titular cuando yo llegué. Yo era un jugador de pico pala. No, pues, pero me refiero, o sea, Me faltaba el pico, solo tenías la enfrente, pala. no, cada uno tiene lo que tiene. Aquí de pico pala o de tal, no, el talento puede estar, pero el trabajo también. Hoy en día en el Madrid están y corriendo ganar los partidos, nada más que corriendo. Y mira si hay talento o no hay talento. ¿Y por qué antes no? Esa es la diferencia. Por eso te digo que un equipo es eso, la palabra equipo la componen muchas cosas. Y sí, claro que necesitas talento por un lado, trabajo también, pero si tú tienes talento y yo tengo trabajo, hay que compensar también que tú tengas que trabajar y que yo pueda también meter un gol, ¿entiendes? Sabiendo cómo lo meto. Sí. O sea, son cosas distintas. Y, y cómo, para que la gente sepa un poco, cómo era ese Juan Manuel gestor de grupo, porque yo creo que ese era uno de tus puntos fuertes. Yo me acuerdo de ser un pibe, de estar ahí en esa dinámica. Y me acuerdo partidos, no sé si recuerdas un partido, ganamos en casa con el Valladolid, una jugada de estrategia que habíamos ensayado de falta. Está bien que los nombres, sí. Que la habíamos ensayado el día anterior, creo. Y al final salió y nos dio la victoria, que creo que fue 1-0, ganamos. Sí, fue 1-0. Sí. Y que llegaste, bueno, es que me acuerdo, es que llegaste al vestuario y dijiste, esta noche hay cena obligatoria a todo el mundo. Y nos fuimos todos a cenar. Es que la realidad que tú tienes que saber cuándo es el momento también bajo ese sufrimiento. Fíjate, si un equipo está en la cola y tú no le das algo positivo para ellos también, para que sean felices, evidentemente también ellos son conscientes y dicen, bueno, ¿esto qué es? Pero eso que me nombra,
que es que la jugada es maravillosa, maravillosa. Normalmente las estrategias nuestras, ¿no? Parten de una jugada, pero en esa misma acción, esa misma estrategia tiene 4 variantes. Porque si la repites, el contrario piensa que va a ser igual. Mm, Y a lo mejor es por el otro lado o por otra sí, situación como se consigue gol, ¿no? Pero a ustedes les costaba creer. Les costaba creer mucho en la estrategia, que es una cosa que yo matizo mucho, muchísimo, muchísimo. Porque es que, y sobre todo en segunda división A, el 80% de los partidos se ganan por estrategia. Fíjate lo que yo pensaba. Cuando se da la circunstancia, creo que el vídeo, o sea, aparece David García hacia mi banquillo. Yo no sé lo que me quería decir, pero yo estaba nada más que con la estrategia que le dije, fuera, 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 fuera. lo Sí, sacaste. se hace la estrategia. Fíjate tú que 2 jugadores enlazaron ahí. David, David el Moco, con respeto, y Jonathan Viera. Jonathan, sí, sí, sí. El lugar de entrar era chiquitito. El lugar de meter esa pelota Sí, era sí, chiquitito. Y claro, la salida por fuera del otro jugador ocasiona que el despiste aquel vaya por el otro cuando sí. realmente entra y entra Jonathan Viera a pase de David y entra por ese hueco tan pequeño, domina perfectamente y tira y marca gol. Yo quería que el partido se terminara ya. Era minuto 70 y algo. Yo no quería ningún gol más, ni a favor ni en contra. Porque era mi manera de poder decirles a ustedes, ¿se dan cuenta? Hemos ganado. Y hemos ganado por la estrategia. Para poder confirmar realmente Sí, sí, que que la esa era estrategia daba la... partido. Claro, así fue. Y fue después, te digo, la temporada se salvó Sí. y luego te dan la oportunidad otra vez de coger al equipo. Me renuevan. Viene Miguel Ángel y me dice, yo lo único que quiero es no tener siempre los mismos problemas que es que estamos jugando con la parte de descenso, ¿no? Jamás estuvimos en esa zona, siempre de media tabla para arriba. Ahí es donde se inicia la estabilidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que curiosamente, cuando terminan no me renuevan. No, Juanito es que no era, en ese aspecto no era amigo mío, ¿sabes? ¿Se llevan bien ahora? Bueno, Bueno, sí, a él le gusta mucho la risa, bueno, pero yo tengo muchos recuerdos, ¿no? ya. Y bueno, ya pasaron, están ahí y son anécdotas, pero que anécdotas que uno las Sí. supo mantener y llevar, pero que no fueron buenas de hacer, ¿no? Que en esa época, que no sé si lo vas a decir, fuiste el único entrenador que en la era de Miguel Ángel Ramírez había completado una temporada completa. Evidentemente. Ese año, un entrenador duró todo el año. Y fue así. 2011-12 o 12-13. Y si yo no sé si dura un poco más, a lo mejor incluso con playoff. Sí, cierto es. Me lo dice todo el mundo. Porque además decía, es que pusiste tal y... Digo, no, yo iba a ganar todos los partidos, pero nos faltó un poquitín. Nos faltó tener un mes. Sí. ¿Cómo recuerdas esa temporada? Porque ahí seguían Jonathan, Vitolo, que eran Aitami Álvarez, Juanpe, es que éramos una infinidad de canarios. ¿Tienes alguna, me refiero, todos conocíamos, siempre a los pobres se les achaca un poco Sí. esa inexperiencia o esa falta de saber elegir bien de Jonathan, Vitolo, y siempre parecían en el ojo del huracán. ¿Cómo te tocó protegerlos ese año? A los canteranos en sí, porque éramos montones. Porque realmente tú les quieres. Tú son jugadores tuyos. Son jugadores que para ti es un orgullo no solo tenerles y que jueguen en la Unión Deportiva Las Palmas, sino saber que lo hacen bien, que pueden hacerlo bien, que cuando lo hacen bien, ¿eh? El trabajo es magnífico, ¿no? Decía Luis Aragonés que la selección española, ¿no? Jugaba bien, pero no sabía competir. Y te lo traslado. No es solo jugar bien, intentar jugar bien, es saber competir.
Y esa es una asignatura que siempre, siempre, cada vez que he venido a la Unión Deportiva Las Palmas, incluido filial, he tenido que matizar mucho. Hay que saber competir. Y para saber competir, sabes que hay un montón de factores que tú no puedes decir que son de esta manera, son de otra. Kirian, sé que más allá dijo, y dijo la verdad, hay un partido que juega y juega maravillosamente, trabajando, está jugando, está bien, bien. Partidos de estos que los entrenadores dicen 9,5, 10, ¿sabes? 10 es la perfección y eso no se da, pero venga, un 9. Y entonces cuando termina el partido, yo le digo, textual, aquí, hoy has tenido un 9. Mira los años que lleva esto, ya verías a Kirian, ¿no? Digo, párate, ¿sabes lo que significa eso? Que si has tenido un 9, es que puede ser un 9. Y si hoy pudo ser un 9, mañana también puede ser y pasado también. Luego, todo lo que no sea 9 es culpa tuya. Y eso es lo que yo voy a tener en cuenta. Tienes que trabajar como 9, porque puedes dar 9. Todo esto es aquello que tú me decías de cómo llegas a hacer ver que te crea con la verdad o no es verdad lo que digo. Entonces, si no lo haces es porque tú no quieres. No vengas después a decir que. De todas tus etapas, ¿fue la que más disfrutaste? Para mí fue maravillosa la del debut mío con Miguel Ángel. Porque eh, sacar de la cola, debutar en Tenerife y plantarte ahí arriba a punto de ascender, además ganando partidos y partidos y partidos, fue algo extraordinario, fue algo fuera de lugar. Que vamos, es más, es récord de la Liga de Fútbol Profesional. Jamás nadie se ha salvado en esas circunstancias. Imagina. Y después, claro, el año entero aquel es una situación también de disfrutar. Ahora, la gente dice, disfrutas más que lo que estás sacrificado, porque es un sacrificio inmenso, que si tal, en fin, estás todos los partidos ahí. Alguien me decía, en esa foto que aparece de filial, en la que yo estoy en el césped, ¿no? Poco más o menos que la verdad que viendo la cara es para decir, sí, pero claro, es que esa circunstancia es también terrible, porque de estar en descenso total, ganar los partidos, llegar al final ganando los partidos, porque lo ganaba, empataba, ganaba, tal, pero es que no te separaba. Es más, penúltimo partido, Huelva con nosotros. Tatonono en la grada, con el presidente del Huelva. Esto es una anécdota. Iba ganando Huelva 1-0. Nosotros estábamos haciendo un muy buen partido. Y pasando la hora, creo que fue Eri, sí, de central, mete una pelota, pero le hacen falta. El árbitro, por suerte, deja seguir la jugada. La jugada viene hacia arriba y entró Carlito, salía el portero y con la rodilla le mete el balón por encima. Pero es que un minuto antes de eso, el presidente del Huelva le estaba diciendo a Tono, bueno, lo siento mucho, porque claro, ellos también con esos 3 puntos ya permanecían en la categoría. Que tengan suerte y tal, no sé qué, tal. Cuando aquel mar cargó, a que se desplome y se queda en la silla. Y Tono lo corriendo para abajo. Eso nos daba a nosotros ese empate, el que en el último partido tuviéramos la opción de empatar
o ganar para permanecer en la categoría. O sea que todavía te quedaba el último partido, que viene a ser con un Ejido, un equipazo en aquel momento, y con 500.000 de prima. Sí, sí, además te lo dijeron los propios jugadores. Imagínate esa gente en el campo cómo actuaba. Y los nuestros, con todo el recorrido que habían hecho, ¿no? Tenía que llegar a esa situación. Pues nada, van ganando ahí 1-0. Y empieza la segunda parte. Empieza la segunda parte y hay penalti a favor nuestro a los 10 minutos. Lleno el campo, pero lleno. Y el penalti lo coge un jugador que se llama Pablo, que no había tirado un penalti nunca. Y claro, tú en el banquillo, y mi madre, ¿y esto? ¿Y dónde están, no? La gente que... ¿Dónde está? Nadie, con los jugadores que hay ahí. Y nada, no, el penalti. Ya yo había tenido un caso que por cambiar yo y decía al jugador, tú sí, porque se había repetido, me había ido mal. Digo, no, a partir de ahí no, que tires penalti. Lo tiró el penalti, muchacho, y que hay una fotografía abajo, ahí en el Parco del Anexo. Y la pelota entra justito al palo, pero justito al palo. Y termina el partido 1-1 y nosotros clasificados. Aquellos perdieron la prima, claro. Y ustedes se salvaron. Y nosotros nos salvamos. Para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿cómo es Juan Manuel entrenador? Eso primero hay que estar con él, hay que conocerlo, pero conocerlo dentro y fuera. Porque es entrenador dentro y sigue siéndolo fuera. Todas las cosas que hace las hace siempre en beneficio. Puedo tener jugadores que no estén de acuerdo conmigo, que estén en contra, que estén tal, y otros a favor, como toda persona. A uno le gusta, a otro no le gusta. Pero si hay una persona que me define mucho a mí, es Robaina, hoy entrenador de Las Palmas C. Ese quizás tiene todos los argumentos porque ha vivido varios momentos conmigo, ¿no? Para poder definir la persona de Juan Manuel. Y en muchos casos me agrada decir que él lleva la misma forma que aprendió o que vio. No todo el mundo tiene por qué regirse de esa situación, ¿no? Pero Eres, porque todavía eres, te iba a decir eras, pero no te quiero retirar todavía. Eres un entrenador que de estos entrenadores que parece ser que ya no quedan, que apela a, a ver más allá en el futbolista y no simplemente lo que te puede aportar a nivel técnico o táctico dentro del campo, sino también de esa energía, de ver la semana, de decir, "Puf, a lo mejor no es el mejor indicado para este partido, pero es que lo voy a poner porque sé que va a contagiar a este otro". O juegas con ese tipo de cosas como si- entrenador. sin duda tú tienes que ver más allá de la persona que tienes delante. Si lo examinas solo como futbolista, Ujú. jugará este partido o jugará aquel o jugar... No, tienes que saber que es un jugador que cuando entra al campo sabe estar, que te dura los 90 minutos, que no se expulsa, se autoexpulsa, que puedes confiar en él aunque tenga tarjeta, que realmente llegas a él de una manera que él está convencido de lo que tú digas. Entonces, es distinto, es distinto. Yo soy una persona que intenta ayudar y vuelvo a repetir, también me equivoco, pero sería equivocación, no es mentir, no es, porque todo no te puede salir bien. Hay cosas que salen mal y que también me han pasado a mí, pero de lo que estoy contento es que yo he podido estar en Arguineguín, en vecindario, en Santa Brígida, yo qué sé, en todos los equipos donde he estado, Lanzarote. Realmente tengo muchos amigos y la verdad que me quieren, de verdad. O sea,
te demuestran el cariño, ¿no? Y eso quizás sea de lo más importante que hay. Como me demuestra el cariño siempre cualquier aficionado de a pie de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Sigues recibiendo ese cariño por las calles? Totalmente, totalmente. Muchas veces te dicen cosas que tú te echas a reír o dejas pasar porque no me gusta entrar en comentarios, ¿no? Y mucho menos de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? No, no hablo de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, no me gustaría ser comentarista analizando mi equipo. Otro equipo puede ser, pero mi equipo no. Y ya estuve muy al principio, en una situación parecida. Pero si tú tienes que decir la verdad, probablemente no la vayas a decir, porque quizás te afecta a ti también. Y además hay que dejar trabajar a la persona que juzguen otros. No juzgues tú, que juzguen otros, como me han juzgado a mí, que dicen que no eres profeta en tu tierra, dice, ¿no? Sí. Yo desmiento todo eso. Además se lo digo al que me lo dice. Digo así. ¿Y por qué dices eso? Dice, no, porque no eres profeta en tu tierra. Digo, pues yo creo que sí lo he sido. Ahora, si no me lo quieres reconocer, bien. Pero el equivocado en este momento eres tú. Conmigo, por lo menos. Sí. Y muy contento de haber hecho en la Unión Deportiva Las Palmas el cumplir los objetivos que siempre se me habían mandado o encomendado. Por ello, agradezco, como te dije al principio, ¿no? A mi presidente, ¿no? Que siempre me ha confiado en mí y sigue confiando en mí en todos los aspectos, ¿no? De hecho, trabajo también en otras parcelas dentro de la Unión Deportiva Las Palmas, porque realmente se cree en la persona. Si no, no estarías, ¿no? Yo tengo ese recuerdo, o sea, yo tengo ese recuerdo tuyo. A mí hay entrenadores que pasan por las diferentes etapas de un futbolista, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel formativo también. Y lo decía antes, ¿no? Yo tengo un buen recuerdo contigo y tengo anécdotas que, si me permite, no sé si la vas a contar tú, la voy a contar yo. Tú siempre, de siempre fuiste has sido una persona muy religiosa, donde Sí. la religión siempre, y nos lo transmitiste desde el minuto uno. Y yo no sé si esto lo habrás contado o no, en alguna entrevista, pero nosotros, los días de partido, nos juntábamos todos en el vestuario antes de empezar, Ujú. y fue desde el minuto uno. Estaba nuestro padre allí. Bueno, lo del padre no fue que yo haya traído a ese padre. A ese padre lo trajo Norberto, que lo pidió de favor, porque trabaja en un colegio de estos de Sí, donde ¿no? Y pidió que tenía mucha, ¿cómo se dice? sí, veníamos de una Mm, mala situación, muchas energías, mucho entusiasmo sí, en querer estar y ver en cómo querer. era. Sí. Vale. Pero sí, yo prácticamente en todos los equipos donde he estado, ¿no? Siempre le digo a los jugadores, yo voy a rezar un Padre Nuestro con todos. No están obligados a rezar el Padre Nuestro, evidentemente, porque hay otras religiones, hay otros aspectos, y yo respeto a todo el mundo. Pero sí voy a rezar un Padre Nuestro. Ahora, no se vayan a creer que este Padre Nuestro es para ganar, porque evidentemente lo haría todo el mundo. Mm. Este Padre Nuestro lo rezo yo para que todos ustedes entren nuevamente aquí sin lesión ninguna, que todo le vaya bien y que puedan volver Mm. aquí a hacerlo. Esa es mi intención en todo. Y lo cogimos como eran Sí, todos los partidos en casa. sí, nadie decía nada, todo lo contrario. Y nos fue muy bien. Y fue muy bien, sí. Mm. Pues sí, señor. Sí. Y es una anécdota a recordar, ¿no? Porque al final, oye, no todos los equipos y ¿Sabe no todos usted, los vestuarios hay esa unión, y más ahora hoy en día con todo el tema de la religión y sabe demás. usted que eso lo hace el Bilbao? Algo bueno estarán haciendo también. Pues ya lo sabe, lo hace el Bilbao. Mm. Juan Manuel, ¿te gustaría volver a entrenar a Las Palmas? Las Palmas tiene entrenador, que sea por mucho tiempo y muchos Bueno, años, sí, ¿no? bueno, pero Pero, sí, no sé. pero realmente yo soy entrenador profesional de fútbol. Mañana estaré en Arguineguín, en Agaete, en Sí, bueno, Tenoya. quizás te formulo mejor la pregunta, porque yo creo que Luis está haciendo las cosas bien y el equipo está ahí en la parte alta. Eh, si suena algún día el teléfono de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Manuel dirá que sí. En mi equipo, en mi equipo lo ha sido siempre y seguirá haciéndolo. Estén las personas que estén.
Y en este caso vuelvo a repetir una vez más, y no quiero ser pesado. Yo agradezco las oportunidades que a mí se me han dado. Si bien es cierto, alguno dirá, pero ¿qué oportunidades te han dado? Si siempre te lo han dado. Pero me la dieron, creyeron en mi persona. Y evidentemente, pues bueno, eso es digno de agradecimiento. Sí. Mm, a ver cómo enfocamos esta parte final del podcast. Mm, ¿Cómo ves a la Unión Deportiva Las Palmas? Ha tenido momentos, ¿no? Ha tenido momentos buenos, momentos mejores, momentos peores. También ha tenido lesionados de una manera, de otra. Hemos estado ahí arriba, hemos bajado unos escalones, estamos otra vez ahí. Hoy sería importante el gane porque nos coloca para dar el salto, para intentar ver si podemos lograr el objetivo directamente, ¿no? Y bueno, y están trabajando para ello, ¿no? A veces ha tenido más fortuna y otras veces menos. Pero no es fácil, como yo sé que eso no es fácil en la segunda división y que tiene, es que es un, ¿cómo te diría yo? Cuando dice el Camino de Santiago, no solo el Camino de Santiago, se unen muchísimos caminos porque es tan grande en cuanto a partidos la segunda división, que realmente es un túnel, ¿eh? Que dices tú, "Chacho, no hemos llegado, no hemos llegado, no hemos llegado". Es muy difícil, la segunda división es muy difícil. La gente cree que es muy difícil. Muy difícil. Y de hecho se han ido equipos a primera, perdón, a primera, Ref, sí, en Tenerife, entre otros, entre otros, sí. entre otros. Eh, ¿Y Luis García como entrenador? Se le ha acusado un poco de que el equipo ha perdido la esencia, de que no atacan, de que sí, defensivamente, de que tal. Pero bueno, al final el equipo está puntuando. Hizo un inicio de liga espectacular donde no encajaba prácticamente. Yo lo conozco de un par de veces que ha ido, bueno, que ha coincidido en el anexo, que ha venido a ver al filial. Pero, ¿quién conoce el trabajo del entrenador? El que está al lado. ¿Cómo voy a juzgar yo a un entrenador si estoy a distancia, si no sé qué tal? Por los partidos, solo por los partidos. Como bien decías tú, tiene conocimiento de los jugadores, es profundo con los jugadores, le saca rendimiento a los jugadores. ¿Eso quién lo sabe? El que está allí, el propio jugador. Y yo voy a analizar eso. Es ingrato, ¿no? No me gustaría que lo hicieran conmigo. Por tanto, ¿Y, ¿y por qué Juan Manuel? Yo voy por la calle y la gente habla y uno escucha y a mí personalmente, por lo que yo viví, me gustaría ver siempre muchos canteranos o muchos jugadores canarios en el primer equipo. ¿Qué crees tú que está faltando en estos últimos 2, 3 temporadas, a lo mejor, donde miras ahora el primer equipo y hay 4 canarios? Miras al filial y dices tú, hostia, es que el filial también. O sea, ¿qué crees y si se tiene que mejorar algo, que se esté haciendo de esa manera para que no sea siempre una cosa de, bueno, cada 2, 3 años aparece un grupito de canarios, pero luego estamos otros 2, 3 años que estamos perdidos ahí un poco? yo felicité en su momento a Miguel Ángel en aquel entonces cuando empezó a poner 3 jugadores siempre en el primer equipo, a dar la oportunidad a 3 jugadores en el primer equipo. Ha seguido haciéndolo en determinados momentos. Si ahora la circunstancia está un poco, pero yo creo que el pensamiento de él es ese, porque lo inició precisamente en tu época ahí cuando Yo Paco. creo que nos mal acostumbramos, ¿no? Salió una camada de tanto futbolista canario que a lo mejor es como cuando hay 3 o 4 solo, es como que poco. Sí, también es verdad eso, porque a veces analizamos y decimos, bueno,
No, quiero más, quiero más, quiero más. Pero sí, vuelvo a la frase de Tonono. No corras más que el tiempo. Hay que saber formarlo y hay que saber meterlo en el momento indicado. Porque ese es otro factor, ¿eh? ¿Y tú crees que se está haciendo en la base? La base está trabajando para eso, sí. Y mucho. Te vuelvo a decir que la persona de Tonono en metodología es lo mejor que hay. Que lo quiere todo el mundo por ahí fuera. Todo el mundo. Miguel sabe qué personaje tiene ahí dentro. Qué persona tiene ahí dentro. A mí me gustaría que viniera al podcast porque creo que le daría visibilidad a ese trabajo que a lo mejor mucha gente se piensa que no se está haciendo, ¿no? Porque la gente ve o no ve al primer equipo repleto de canarios y piensa que no se está haciendo nada. Entonces yo creo que Él vendría y te haría fulano, 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 ta, 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 ta. ¿Y sabes qué? Todo eso sin medios. Somos el equipo que menos medios tiene en relación a un montón de cosas, incluidas instalaciones. se está haciendo por mejorar. El otro día escuchaba que no le dieron el permiso a Las Palmas para hacer la residencia, pero Se que está trabajando para ello. Pero la realidad es esta, ¿no? Y entonces, sin prácticamente nada, has conseguido todo lo que has conseguido. Y automáticamente vamos, estaba catalogado hasta hace poco a nivel mundial. No recuerdo si era 50 y pico el número de la mejor cantera. Entonces, nosotros, sin medios. La gente se pregunta por ahí fuera, ¿pero cómo lo hacen? Pues estaría bien que se pasase por aquí y que le diese visibilidad a todo eso, porque yo creo que es bueno para el club. Pásale la invitación. Yo creo Sí, que sí. Yo se hay la voy que a hacer llegar a través de ti aquí al amigo. Yo él coge un plano que se me va señalando, que fue compañero mío, obviamente, y que me encantaría que viniese al podcast y vendrá. fenómeno. Y a Tonono también, porque creo que en la historia del club, son más de 20 años trabajando con chavales, imagínate, habrán pasado miles de niños por la base Y que los y tiene a todos metidos en la memoria. y sobre ¿Se todo acuerda? darle visibilidad. Y Juan Manuel, tú en ese seguimiento, porque después de tu etapa en Las Palmas, estuviste muchos años con Las Palmas Atlético, em, ¿crees que en la última década ha cambiado el futbolista canario o sigue siendo el mismo? Todo el mundo dice que antes, por ejemplo, la tercera división no tenía nada que ver con esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Tú lo has vivido, tú tal, ¿no? Todas las épocas son distintas. ¿Se llega más fácil ahora a ser futbolista? Todos los que hemos estado anteriormente, creemos que sí. Mm, Creemos que sí. Pero ¿están convencidos todos estos que están llegando de que ser futbolista es esto que tienen ahora mismo? ¿O ser futbolista es llegar a ser? Porque llegar a ser es llegar a ser profesional, mantenerte como profesional, vivir como profesional y saber cuáles son las condiciones de un profesional. O me conformo con Aparentarlo. quiero disfrutar de. No, no es así. Y como a veces lo tienen muy fácil, pues más preocupante, ¿eh? Es igual que la generación, nuevos entrenadores, jóvenes. ¿A qué se refiere jóvenes? Es que los jóvenes no tienen que tener experiencia. Es que la experiencia no va acorde a una serie de circunstancias donde la realidad es que la experiencia no es la vejez. La experiencia realmente viene ordenada, ¿vale? Y si tú no la tienes, escúchala, aprende de ella, porque vas a caer en errores. Pero como quieren llegar a lo más alto en el menos tiempo posible, les da igual cómo lleguen. Error, error. Esa ansiedad que tienen, deben de calmarla, ¿vale? Calmarla. Y entonces podrán llegar en las condiciones adecuadas.
Pero hoy en día, demasiada prisa, Mm, lo que yo veo. sí. Mejor jugador que entrenaste. Esa pregunta me la hicieron el otro día y algunos se quedó sorprendido y asombrado. Porque nombré un jugador, vamos a ver, qué duda cabe que Juan Carlos Valerón, que Jonathan Viera, que en fin, una cantidad de jugadores que yo he entrenado, ¿no? Que los conoce todo el mundo. Pero yo hablaba de un jugador que no es tan conocido por todo el mundo porque no llegó a la élite. Y no llegó a la élite porque él no quiso. Pero que si yo les digo, vayan a ver vídeos o vayan a ver sobre este jugador, verán el fenómeno que había ahí, que era Mació Débora. Mació Débora era un jugador de Lanzarote, un extremo, habilidad con los dos pies, potencia, una velocidad terrible, tiro, ambos pies, asombroso, asombroso. Y se le sacó de la barra de un bar que trabajaba con el padre, que no quería, ni quería subirse a un avión. Estuvimos a punto en la Unión Deportiva Las Palmas de traerle, estando Fernando Vázquez. Es un jugador de tipo Barça como Neymar y este tipo. Pues, además, enfilaba siempre. Me van a decir, pero tú has tenido a Juan Carlos, sí, y te lo estoy diciendo. Para mí son fenómenos todos estos. Pero te estoy hablando de un teóricamente desconocido. No en Canarias, porque en Canarias sí se le conoce. Y la gente que ha jugado contra él, ¿no? Mm. Y a mí me sorprendió ese jugador. Y de todos estos que sí realmente son conocidos. Fíjate tú que, ¿sabes quién es también? David Martín, hermano de Iván Martín, Sí. ¿no? David Martín era un jugadorazo. O sea que le daba igual 4,80. Pero era, vamos, un fenómeno de una pierna izquierda terrible. Algo extraordinario. Yo, que es que viéndolo jugar y lo tuve en el Lanzarote. De todas maneras, jugador emblema, Juan Carlos tiene, al igual que Johnny, pero Juan Carlos tiene la grandeza de que salió de todos los campos aplaudido. Eso es dificilísimo. Podemos decir que Silva, grandísimo jugador, que por cierto, en el equipo donde yo tenía en el Arguineguín a Juan Carlos Valerón, jugaba el padre Silva, Nando, que jugaba de medio, cercano a Juan Carlos. O sea que lo de Juan Carlos es otra cosa diferente. Y también el fútbol es como, sigue siendo, con la edad que tiene, un niño futbolístico. ¿Entiendes? O sea, tiene las cosas de cuando él era niño. Y, y quiere seguir. Ahora está entrenando al Arguineguín precisamente, ¿no? Me parece que es en primera regional. Y está más ilusionado vamos. Qué bueno. Le Sí, deseamos suerte de aquí. sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El mundo del fútbol necesita Valerón. Muchos. Me gustaría que más arriba, en un proyecto más ilusionante y tal, pero bueno, imagino que llegará. ¿Y crees tú que no los hay? Que no quiera correr más que el tiempo, ¿no? No, pero ¿crees tú que no los hay? Hay muchos palerones. Sí. Ahora, hay que encontrarlos y ponerlos. Mm. Y un entrenador, Juan Manuel, con el que tú te sientas identificado, un entrenador con el que tú creciste, un entrenador modelo, espejo. Es que yo me he amparado mucho en muchas cosas del baloncesto. Las he acoplado. Hay un entrenador, eh, cumple mañana 81 años. Lo ha ganado todo en el baloncesto. Pat Riley. Es un fenómeno. De ahí, de ese señor, he cogido yo muchas cosas. ¿No? Sí, sí, muchísimas. Y incluso de gestión, de tal. Hubo una anécdota, ¿quién fue que estuvo aquí de entrenador de baloncesto? Tuvo una entrevista, se me va el nombre. Del Granca. Sí, Entrenador de baloncesto españoles, Pedro Martínez. sí, creo que fue él. Estamos en una entrevista
Y cuando acaba la entrevista me hace una pregunta y me dice, vamos a ver, ¿cómo puedes tú gestionar en un campo, vamos a poner lo mínimo, de 90 por 45, 11 jugadores, cuando yo en un campo 4 o 5 veces más chica y con 5 jugadores me cuesta? Buena pregunta, Buena pregunta. buena pregunta. Mm, Pues porque está uno acostumbrado a... Sí. Pero la realidad es que no es fácil, ¿no? Mm. Y Juan Manuel, la última, te lo prometo, y nos vamos porque hora y 47 llevamos. De... ¿Estoy batiendo el récord o qué? Sí, estás batiendo el récord, las 2 horas. Después de toda una vida dedicada al fútbol, pasando por infinidad de equipos, lo has dicho un par de veces, pero ¿qué significa la Unión Deportiva Las Palmas para ti? Aparte de mi vida y mi casa, el fútbol es mi vida en sí. Mi vida en sí ha estado muy, pero que muy relacionada con la Unión Deportiva Las Palmas, en muchos momentos, muchas épocas, en cosas a favor, cosas no tanto a favor, pero tú has sido jugador de Unión Deportiva Las Palmas. Cuando tú te pusiste la camisa de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué sentiste? Pues imagínate una persona como yo, que no ha sido futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que no lo ha hecho una vez, ni dos, ni tres, y nunca se sabe, ser entrenador del equipo de tu tierra, de la Unión Deportiva Las Palmas. Y encima, gracias a Dios, habiendo cumplido los objetivos. ¿Qué grandeza más grande hay? Si tu vida es el fútbol y tu equipo es la Unión Deportiva. Hombre, creo y me atrevería a decir que para ti ninguna. Muy bien, Mucho cariño. muy bien. Pues Juan Manuel, gracias. Gracias a ti por la invitación y espero Ha sido un placer. que te haya venido bien ¿Quién nos lo iba a decir, cuando estabas ahí mi pegándome charla. gritos ahí en el entrenamiento? Ahí No es en fácil, no es Barranco fácil. Seco, que años después íbamos hasta aquí teniendo esta charla. Pues gracias a Dios, bendito sea porque Sí. estamos y porque además Y por hablar de podemos fútbol hablar y llevarle a la gente, pues, la historia en este caso, del último entrenador canario que tuvo la Unión Deportiva y sobre todo de historias eh, de lo que espero es no haber molestado a nadie y haber bueno, sido... eso es complicado. El tema de no Sí, molestar a nadie es ya, complicado pero porque, bueno. bueno, Pero yo no voy por la pero vida bueno. molestando a la gente ni diciendo mentiras, ¿sabes? O sea, no puedo con la No, el mentira. No puedo. objetivo al final de estas cosas es conocer a la persona y saber, pues, cómo se llegó hasta conseguir todo esto que has conseguido y pasar un buen rato, hablar de fútbol Pues si yo y llegar a pude, la gente. que sepan que se puede. Ese. Pues con ese mensaje terminamos el podcast. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente. Chao.